promesa de Dios, porque el Señor Jesucristo también dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, creyéndolo recibiréis, les será dado. Les será dado. Todo lo que pidáis a mi Padre con fe, lo recibiréis. Ahorita, hermanos, que nos cantaba ese canto tan hermoso, hermanos, que cantó nuestro hermano Moy y nuestra hermana Joque, hermanos. Fe. Fe es la certeza, hermanos, de lo que se espera. La palabra de Dios, hermanos, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, hermanos, está llena de milagros que el Señor ha hecho. En el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor, nuestro Dios, hizo grandes maravillas. Y de igual manera, hermanos, leemos el Nuevo Testamento. De igual manera, hermanos, hay maravillas que se hicieron, hermanos, hechas por la mano de Dios. Y, hermanos, en el Antiguo Testamento nos habla, hermanos, del pueblo de Israel, que pidió a Dios, clamó a Dios, hermanos, por libertad, porque estaban, hermanos, viviendo en Egipto como esclavos. Viviendo, hermanos, allí en Egipto ya tenían años, hermanos, más de 400 años viviendo, hermanos, bajo el yugo de los egipcios. Pero, hermanos, ya se habían cansado y clamaron a Dios pidiendo que los libertara de la esclavitud. Y Dios, hermanos, ¿qué creen? Los escuchó. ¿Por qué, hermanos? Porque clamaron a Él, porque pidieron y Dios los escuchó, hermanos, y recibieron la libertad. Por allí, hermanos, se levantó un libertador, Moisés, quien fue, hermanos, el que los representó a todo el pueblo de Israel, hermanos, y fue, hermanos, Moisés quien fue ante Faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo porque el Señor así lo dice. Y, hermanos, pasaron tantas cosas, porque, hermanos, el rey Faraón, hermanos, no los quería dejar ir. Ha de haber dicho Faraón: no, si los dejo ir, ¿quién va a ser ahora nuestro siervo? ¿Quién nos va a hacer los ladrillos? Porque, hermanos, a eso se dedicaban, hermanos, los israelitas, a hacer ladrillos, a trabajar, hermanos, para los egipcios. Ha de haber dicho Faraón: y si los dejo ir, ¿qué vamos a hacer sin ellos? ¿Quiénes nos van a servir? Y se rehusaba, hermanos, se rehusaba a dejarlos ir. Por ahí, hermanos, le mandó Dios, hermanos, unas plagas para poder hacer así que Faraón los dejara salir. Pero, hermanos, cuando mandó ahí las plagas, hermanos, de las moscas, de las ranas, hermanos, y todas esas plagas, hermanos, que azotaron el pueblo, la ciudad, hermanos, de aquel país de Egipto, qué casualidad, hermanos. Qué casualidad y qué coincidencia, hermanos, que los israelitas que también ahí vivían, ellos, hermanos, no sufrieron las plagas. El agua, hermanos, se convirtió en sangre, hermanos, y en todo Egipto, hermanos, no había agua para beber ni para poder hacer de comer. Pero qué casualidad, hermanos, y qué coincidencia que los israelitas sí tenían agua. Cómo Dios, hermanos, cuidaba de su pueblo, porque oía, hermanos, escuchaba el clamor de su pueblo y miraba por él. Y hoy en día, hermanos, también el Señor así lo hace. Solamente tiene usted que clamar, pedirle a Dios. Dice la palabra ahí en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y nos lo dice también hoy, hermanos, a nosotros, a usted, a mí y a cada uno de nosotros nos lo dice también hoy. ¿Está usted dentro de alguna dificultad? ¿De algún problema? ¿Alguna enfermedad? Muchas veces, hermanos, pasamos por dificultades y tratamos de resolverla. Nos sentimos enfermos y vamos al doctor. O vamos y que nos probamos ahí alguna curación ahí que nos dice: no, mira, que toma esto, que toma aquello. Y vamos al doctor y vamos con el especialista. Y, hermanos, y al último decimos: bueno, ya no me queda más que hacer, solamente orar. ¿Cuándo, hermanos, debió haber sido lo primero que debemos hacer? Orar a Dios, hermanos. En cualquier situación que usted esté, si es de enfermedad,
Si es algún problema familiar, hermanos, clame a Dios. Ponga, hermanos, en primer lugar, hermanos, su situación delante de Dios. Así, hermanos, como lo hicieron los israelitas, hermanos, al final, hermanos, Faraón, hermanos, los dejó ir. Los dejó ir, hermanos, y ahí va, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, saliendo de Egipto. Y por ahí, hermanos, se topan con el mar, hermanos, y Faraón, hermanos, al último se arrepiente. Pero no de su maldad, se arrepiente de haberlos dejado ir. Y dice a todo su ejército, ¿sabe qué? Móntense en sus caballos y vamos tras ellos. Vamos a traerlos de nuevo. Hermanos, y cuando van por ahí, tras del pueblo de Israel, hermanos, una columna, hermanos, de fuego, hermanos, se pone delante de ellos. Detiene, hermanos, a Faraón y a todo su ejército. Hay veces que lo leemos, hermanos, y vemos cómo puede ser posible, hermanos, que una nube, un torbellino, hermanos, de fuego, hermanos, se ponga enfrente de usted y lo detenga para seguir adelante. Y el pueblo de Israel, hermanos, estaba ya del otro lado de aquella columna, hermanos, pero no podía avanzar porque estaba el mar. Pero, hermanos, Moisés clamó a Dios y le dijo, extiende tu vara. Y, hermanos, el mar se partió en dos. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla, hermanos! Poder haber visto, hermanos, haber sido un israelita y haber visto, hermanos, el mar dividido en dos. Un milagro, hermanos, grandioso, hermanos, haber visto, hermanos, el mar partirse en dos. Y, hermanos, Moisés le dice, avancen, y empiezan a avanzar. ¿Qué hubiera hecho usted, hermanos, si hubiera sido parte del pueblo de Israel? Se metería, hermanos, en medio de aquellas dos columnas, hermanos, y al ver, hermanos, que el ejército estaba siendo detenido ahí atrás. Ese, hermanos, es el Dios al que usted y yo servimos. Ese es el Dios, hermanos, al que usted y yo, hermanos, venimos a alabar y cantarle aquí en este lugar. Ese es el Dios, hermanos, que se predica aquí en este lugar. Ese Dios poderoso que pudo, hermanos, hacer que el mar, hermanos, se abriera en dos y el pueblo, hermanos, de Israel pasara en seco. Porque, hermanos, ¿saben que no quedó lodoso ni húmedo? Quedó seco, hermanos, por donde ellos pasaron. Seco. Hermanos, yo hubiera querido, hermanos, estar pasando, hermanos, por ahí con el pueblo de Israel, hermanos, y ver, hermanos, esa pared de agua, hermanos, y poder ver ahí los peces, hermanos. Ver ahí, hermanos, las ballenas, los tiburones, qué sé yo, lo que había en ese mar. Cierto día, hermanos, fuimos a un acuario, hermanos, y pasamos como por un túnel, hermanos, y quedábamos asombrados, hermanos, viendo, hermanos, los peces pasar por arriba. Y por un lado, hermanos, tiburones, mantarrayas. Es hermoso, hermanos, verlo. Pero verlo al natural, hermanos, como lo vio el pueblo de Israel. ¡Qué gran maravilla! ¡Qué gran maravilla, hermanos! Pero, hermanos, muchas veces, hermanos, no es suficiente, hermanos, cada uno de los milagros que el Señor hace en nuestras vidas para que, hermanos, nuestra fe y nuestra devoción por Él aumenten. Porque el pueblo de Israel, hermanos, seguía muchas veces rebelde, aún después de ver, hermanos, pasar, hermanos, por el medio del mar, hermanos, ver la columna, hermanos, allí de fuego, hermanos, detener al ejército de Faraón. Muchas veces, hermanos, seguían renegando ante Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor ha hecho milagros en su vida? ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor ha hecho maravillas en su vida, en su familia, en su persona? Grandes milagros, hermanos, grandes milagros. Y, hermanos, leemos la palabra y muchas veces la leemos como un cuento. Pero son, hermanos, cosas reales que sucedieron. Para que usted, hermanos, y yo supiéramos las maravillas que puede hacer Dios con su pueblo. Y, hermanos, no paran ahí las maravillas, hermanos, porque, hermanos, el pueblo pidió, hermanos, después de cruzar el mar, pasaron en seco, hermanos, y se fue, hermanos, el ejército de Faraón tras ellos. Pero, hermanos, el mar se cerró cuando el último israelita salió. Y el pueblo, hermanos, de Egipto, los ejércitos de Faraón, hermanos, murieron ahogados.
Y es una realidad, hermanos. Hoy en día, hermanos, han encontrado, hermanos, vestigios, hermanos, en medio del Mar Rojo, hermanos, donde pasó, se cree que pasó, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos. Hay carretas, ruedas de carretas, hermanos, ya petrificadas, hermanos, en la roca, en la arena, hermanos, donde creen que por ahí se pasó. Y creen, hermanos, que son las ruedas de los carros de ejército de Faraón. Algo real, hermano. Algo real que sucedió. Que Dios, hermanos, al que usted y yo servimos y venimos a esta iglesia, hermanos, a cantarle, hermanos, es real, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dice su palabra, y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Esos milagros, hermanos, que se hicieron, hermanos, en el Nuevo Testamento, se siguieron haciendo, hermanos, en el Antiguo Testamento, después en el Nuevo Testamento. Y hoy, hermanos, hoy en la actualidad, hermanos, sigue habiendo milagros. Sigue habiendo milagros, hermanos, donde Dios, hermanos, muestra su poder. En cierta ocasión, hermanos, viajaba, hermanos, mi familia, mi hijo, 2 de mis hijos, los más grandes, viajaban, hermanos, en carretera. Iban, hermanos, en un viaje familiar y por ahí, hermanos, saliendo Chihuahua de allá para acá, hermanos, tuvieron un accidente. Donde uno de mis hijos, hermanos, Alexis, hermanos, algunos de ustedes lo conocen, hermanos, salió, hermanos, gravemente lesionado en ese accidente, hermanos. Llegó, hermanos, la ambulancia, se lo llevaron, hermanos, a la ciudad de Chihuahua, al hospital infantil, donde fue intervenido, hermanos, quirúrgicamente, de emergencia, hermanos. En uno de los asientos se desprendió de la vena en la que viajaban, hermanos, y le cayó en su estómago, reventando, hermanos, sus intestinos. La mamá de mi suegra, hermanos, que también viajaba, hermanos, en ese lugar juntamente con su hermana, hermanos, nuestra hermana Lidia, hermana de nuestro pastor, nuestro hermano Rubén, hermanos. Ella, hermanos, también fue diagnosticada, hermanos, que no iba a poder moverse, hermanos, de por vida del cuello hacia abajo. Que no iba a poder moverse, hermanos. Y hoy en día, hermanos, puede mover sus manos, poco, hermanos, pero las mueve. Decía una vez, hermanos, los médicos, hermanos, dan su diagnóstico, pero quien tiene la última palabra, hermanos, es Dios. Porque ella, hermanos, puede moverse, sigue yendo a la iglesia, hermanos, porque dice que ella sigue alabando y glorificando al Dios que le permitió, hermanos, salir viva, hermanos, de ese accidente, y testifica, hermanos, de lo que allí sucedió. Y hoy, hermanos, mi hijo, hermanos, después, hermanos, de que fue operado ahí, hermanos, en la ciudad de Chihuahua, fue trasladado, hermanos, hasta El Paso, Texas, en una avioneta, hermanos, hospital, ya que, hermanos, iba gravemente, hermanos. El médico de ahí de Chihuahua nos dijo, si se lo pueden llevar, llévenselo, porque no hay muchas esperanzas. Llegando, hermanos, aquí a la ciudad del Paso, hermanos, fue intervenido una vez más. Para no hacérsela muy larga, hermanos, lo operaron 3 veces más. Ya de eso, hermanos, ya han pasado casi más de 20 años. Una de las noches, hermanos, porque iba todos los días, hermanos, a visitarlo, ahí se quedaba mi esposa con él. Y una de las noches, hermanos, que llego, encuentro a mi esposa, hermanos, llorando. Y le digo, ¿qué pasa? Dice, es que ya no hay nada más que hacer. Dicen que mi hijo ya no tiene remedio, que ya han hecho todo lo médicamente posible y ya no hay nada que hacer, y que nos preparemos para lo peor. Digo, ¿quién te dijo eso? Dice, aquel doctor que está allá. Digo, míralo bien, porque tú le vas a poder decir que hay uno más poderoso y que tiene la última palabra. Y ese, hermanos, es Dios. Es Dios, hermanos. Los médicos no se equivocaron, sino Dios, hermanos, cambia el diagnóstico. Amén, aleluya. Al final, hermanos, de ese día, hermanos, el Señor me mostraba, hermanos, cómo mi hijo, hermanos, llegaba yo, hermanos, y lo podía ver, hermanos, en un futuro, porque estaba ahí, hermanos, en terapia intensiva. Y yo lo veía, hermanos, cerraba mis ojos y veía a mi hijo sentado en la cama, hermanos, sentado, diciéndome, ¿qué pasó? ¿Ya viniste otra vez? Hermanos, con una alegría, una sonrisa en su rostro, hermanos, porque lo íbamos a visitar. Amén, aleluya. Y, hermanos, en ese momento lo estaba viendo ahí, hermanos, con oxígeno y toda la cosa, hermanos, porque ya no podían hacer nada.
De igual manera le decía a mi esposa, no pasa nada, hermanos, la iglesia, hermanos, estaba orando. El pueblo de Dios estaba orando, hermanos, para que él pudiera tener una oportunidad más. Y así fue, hermanos. Pudo, hermanos, sobresalir, hermanos, a ese accidente, hermanos, y pudo recuperarse. Después de pasar varios meses, hermanos, en terapia intensiva, lo pasaron, hermanos, a piso, hermanos, y pudo, hermanos, salir del hospital, hermanos, porque de tanta operación que tenía, hermanos, no pudieron cerrar su cuerpo. Traía una operación, hermanos, de aquí del pecho hasta abajo del ombligo. Y nos dijeron, lléveselo. Dice, pero tráigalo después de unos cuantos meses, dice, para poder cerrarlo. Traía unas gasas, hermanos, en su pecho. Dice, nomás cuídelo, porque está muy sensible la pielecita de aquí, dice. No lo hemos podido cerrar, vamos a dar un tiempo para que encarne un poquito, pero le pusieron gasas. Dice, para que lo traiga otra vez. Dice, nomás cuídelo, que no brinque y no salte. Un niño, hermanos, de 7, 8 años, que no brinque, que no salte. En las fiestas, hermanos, que íbamos, hermanos, andaba ahí en el trampolín, hermanos, a brinque y brinque y salte y salte. Mi esposa, hermano, ven para acá, ¿qué andas haciendo ahí brincando? Era un niño, hermanos. Él no conocía de los diagnósticos que decía un doctor. Pero el Señor, hermanos, hizo el milagro. Hizo el milagro en él. Porque después, hermanos, lo llevamos, lo cerraron y después, hermanos, lo cosieron y dijeron, lo va a tener que volver a traer otra vez porque se le va a hacer una hernia después de cerrarlo. Pues, hermanos, así pasó. Ese fue el diagnóstico que dieron los doctores y así pasó. Pasó el tiempo, hermanos, se le hizo una bola, hermanos, era una hernia, tuvimos que llevarlo otra vez para que se lo operaran. Y dijeron, ¿saben qué? Su hijo va a quedar deshabilitado de por vida. No va a poder hacer trabajos pesados, no va a poder hacer muchas cosas porque va a quedar deshabilitado de por vida. ¿Y saben qué, hermanos? Los doctores, hermanos, se equivocaron una vez más, porque Dios, hermanos, cambió el diagnóstico. Mi hijo, hermanos, un jovencito, hermanos, en ese entonces, hermanos, brincaba, saltaba cuando estaba en la preparatoria, hermanos, echaba maromas, hermanos, y siguió creciendo, hermanos, y últimamente, hermanos, hace como 2 o 3 años, hermanos, se enlistó al ejército. Se enlistó, hermanos, al ejército, hermanos, y no lo querían aceptar porque dicen, es que aquí tenemos tu expediente y lo que dice aquí es que tú no puedes hacer nada. Estás deshabilitado de por vida. Te vamos a mandar a hacer un examen. Tenemos que nos firme un doctor. Y él, hermanos, interesado por entrar al ejército, hermanos, fue y se hizo un examen. Fue y se los presentó y le dijeron, no, ¿sabes qué? Dice, es que pues no concuerda aquí la cosa. Vamos a tener que mandarte a hacer otro examen, pero que vayas con otro doctor. Queremos el expediente y todo eso, a ver, porque no concuerda tu expediente con lo que nos está dando tu doctor. Tienes que presentártelo y decirle, mira, este es mi expediente, quiero que me haga un examen médico. Hermanos, pasó por 3 doctores y el ejército, hermanos, no aceptaba, hermanos, lo que estaba viendo en él a lo que veía, hermanos, en los papeles. Al último, hermanos, les dijo, amigo, ¿saben qué? Yo ya no voy a gastar más, ya no voy a hacer más gastos. Dijeron, ¿sabes qué? Ya no gastes, te vamos a mandar con nuestros médicos. Si ellos dicen que sí, es que sí. Y, hermanos, pasó, hermanos, la prueba física. Aun cuando vieron ellos, hermanos, todo el expediente de lo que había pasado, de lo que le había sucedido hace 20 años, hermanos, vieron, hermanos, el sí, para que él pudiera entrar, hermanos. Se convencieron, hermanos, realmente de que él estaba sano, totalmente, hermanos, de su cuerpo. No había ninguna restricción ni algo que no pudiera hacer, hermanos, como cualquier joven sano. Ese es, hermanos, ese Dios al que usted y yo servimos, porque cuando hace la obra en ustedes, nosotros, hermanos, la hace por completo. Milagros grandes, hermanos, milagros grandes que el Señor sigue haciendo, y tan grandes, hermanos, o cosas también tan insignificativas, hermanos, que puede hacer que dice usted, pues ¿para qué esto? ¿Para qué se lo pido a Dios? No, hermano, pídaselo a Dios. Por muy insignificante que usted vea la situación, pídaselo
déjaselo a Dios. En cierta ocasión, hermanos, estaba el profeta Eliseo con un grupo, hermanos, de personas, hermanos, que andaban, hermanos, cortando leña. Y por ahí, hermanos, cortando la leña, uno de ellos, hermanos, cuando le dio el hachazo, salió volando, hermanos, el hacha y cayó al río. Y dice aquel hombre, válgame Dios. Y era prestada. Se preocupó aquel hombre, hermanos, por un hacha. Y sale Eliseo y le dice, no te preocupes, yo te la pago. No. Dijo, ¿dónde cayó? Allá. Agarró una rama, hermanos, la aventó, hermanos, y el hacha flotó. El hierro flotó. Algo tan insignificante, hermanos, sucedió un milagro allí sencillo, hecho por Dios, hermanos, usando a Eliseo. Aleluya. Algo insignificante, hermanos. En cierta ocasión, hermanos, hablando de cosas insignificantes, hermanos, pero cuando usted pone las cosas en manos de Dios, hermanos, se queda asombrado de lo que Dios puede hacer. En cierta ocasión, hermanos, iba manejando en mi carro, hermanos, y un alto estaba ahí, hermanos, y como que paré y no paré y le seguí. Y la patrulla, hermanos, estaba ahí. Inmediatamente yo cuando ya la vi dije, no, pues ya me pasé, ¿ya qué? Me siguió, hermanos, se paró detrás de mí, me orillé. Y me dice, dame tu licencia y tu seguranza, tu registro. Se la doy, se va, llega y me dice, ven. Dice, puedes apelar y ir a cursos de manejo para que te quiten la infracción. Digo, pues yo quisiera, digo, pero no puedo, digo, porque mi licencia es comercial. Al tener, hermano, yo una licencia comercial, hermano, no puedo poner a meterlas a clases para que me quiten la infracción. Dice, sí es cierto. Dice, bueno, todos, ahí está. Hermanos, llega el día que me tengo que presentar a corte y me dicen, pues, ¿cómo te declaras? Y yo le digo, no culpable. Dice, ok. Dice, te vamos a dar otra cita. Dice, y cuando vayas a la otra cita ahí con el juez, entonces ahí lleva todas tus cosas con lo cual te puedes defender para decir que eres no culpable. ¿Y qué le podía yo decir, hermano, si era culpable de pasarme un alto? ¿Qué podía yo decir? Pues, hermanos, pasaron los días y llega, hermanos, el aviso y me tengo que presentar otra vez ante el juez. Y voy, hermanos, ese día en la mañana y le digo a mi esposa, ¿sabes que ya me toca corte? ¿Y ahora qué? Dice, pues tú sabes. Y yo, hermanos, clamando a Dios. ¿Sabe por qué clamaba a Dios, hermanos? Porque mi licencia, al ser comercial, hermanos, me perjudica, hermanos, el tener infracciones. Perjudica, hermanos, para mi trabajo, para lo que yo desarrollo, hermanos, me perjudica el tener infracciones. Y yo, hermanos, iba esa mañana y me desperté y le decía al Señor, Señor, ayúdame. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Y voy, hermanos, en mi carro y me estaciono allá en el estacionamiento y voy caminando y voy igual, hermanos, con ese pensamiento. ¿Qué le digo? Dios, ayúdame. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo decir? Pero algo, hermanos, dentro de mí me decía, yo hablo por ti, no te preocupes. Amén. Pero aún así, hermanos, me tenía, hermanos, ese nerviosismo de ¿qué voy a hacer? Al fin de cuentas dice, pues es nomás una infracción. ¿Qué tanto es? Algo insignificativo, hermano, como le decía. Pero de igual manera se lo ponía yo en manos a Dios. Aleluya. Y, hermano, llego y me presento ahí con el oficial y le digo, sí, Lorenzo Nájera, sí, siéntate y ahorita te habla el juez. Había, hermanos, bastante gente. Hay cuenta que el juez estaba aquí y todas las personas estaban ahí. Y, hermanos, iba el juez rápido. En eso, Lorenzo Nájera. Y luego ya me pongo ahí enfrente del juez, dice, mira, aquí tienes dos cosas. Pagas la infracción y listo. O ve a un curso de manejo defensivo y pagas la corte y ya se te quita la infracción. Y me quedé yo pensando, digo, ¿sabe qué? Pues yo quisiera hacer la segunda, pasar el curso de manejo defensivo y que me quiten la infracción, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Digo, es que mi licencia es comercial. Y luego le pregunta a la otra persona que está ahí, dice, ¿cómo está eso? Y ya le empieza a decir, sí, señor, es que las licencias comerciales, como son choferes profesionales, ellos no tienen derecho a poder meter
cursos de manejos defensivos para que se les borre la infracción. Y luego me dice, me mira y luego me dice, bueno, te voy a dar chance, vete y no lo vuelvas a hacer. Hermanos, yo me quedé así, todavía incrédulo, hermanos, todavía incrédulo. Me quedé yo, oiga, ¿cómo estuvo? A ver. Dice, sí, vete y ya no lo vuelvas a hacer. Pásale ahí para que te den tu recibo. Aleluya. Oiga, hermanos, todavía me incrédulo allí, y ahí voy, hermanos, y me arrimo, hermanos, ahí con la secretaria, y luego empieza ahí a meterse en la computadora, y luego me da una hoja y luego me la da. Y la hoja decía 0 pagos, 0 trabajo comunitario, 0 cortes. No tuve, hermanos, que pagar nada, ni un centavo, hermanos. Ni un centavo, hermanos. Cuando usted va a corte, hermanos, allá en los Estados Unidos, para poder que le quiten un ticket, hermanos, tiene que pagar mínimo la corte. El hecho por haber estado ahí haciéndole perder el tiempo al juez. Y luego, hermanos, pagar el curso de manejo defensivo, le dan un certificado y tienen que volver otra vez a presentar ese curso, hermanos, ese certificado, para que le quiten el ticket, hermanos, la infracción. Y yo, hermanos, llegué y me dijo, no, pásale ahí. No pagué nada, no tuve que hacer trabajo comunitario, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Salí brincando en un pie, dándole gracias a Dios. Señor, gracias, Señor. ¿Por qué, Señor? Porque, como dice nuestro hermano Iván, es que, hermanos, Dios nos tiene chifles. Dice que a Él no tiene chifle. Yo también digo, hermanos, que a mí me tiene chifle el Señor. Y usted, hermanos, también es hijo de Dios. También se puede regocijar por las cosas que hace Dios en usted. Pero, hermanos, tiene que probarlo a Dios, hermanos. Ponga todas sus cosas, su carga, su ansiedad, sus problemas, su enfermedad, todo lo que pase por usted, póngalo en manos de Dios. Y el Señor, hermanos, va a obrar, porque así dice su palabra. El que pide, recibe. El que busca, halla. Si ustedes, les digo, si ustedes siendo disque buenos, son malos ustedes, son malos y le dan buenas cosas a sus hijos, pues cuanto más mi Dios, aleluya, nuestro Padre Celestial, tiene muchas cosas buenas que darle a sus hijos. Y sí, hermanos, y seguimos, hermanos, y les sigo platicando, hermanos, el Señor ha hecho grandes cosas y maravillas en mi vida. ¿Por qué, hermanos? Porque he clamado a Él. He clamado a Dios con cosas sencillas, hermanos. Cierta vez, hermanos, amanecí con un dolor, hermanos, ya tenía días. De aquí, hermanos, de la cintura hasta el talón. Hermanos, no podía ni ponerme los calcetines ni los zapatos. Aún así, hermanos, me iba a trabajar, hermanos, y decía, pero ¿cómo lo voy a hacer para subirme al camión, al tráiler? Hermanos, como viejito, hermanos, me agarraba de las agarraderas. Y con dolor, hermanos, me subí, hermanos, al camión. Y, hermanos, esa mañana, hermanos, me dieron ir a entregar una carga y hasta Santa Teresa. Cuando me subo al camión, hermanos, y voy saliendo, voy clamando a Dios. Clamando a Dios, hermanos, prendí el radio con las alabanzas, pero todo el camino, hermanos, casi 1 hora, clamando a Dios. Aleluya. Señor, solamente tú sabes qué es lo que me pasa. Tú eres el único que puedes poner tu mano, Señor, y sanarme, y con solamente decirlo, sea yo sano. Pero depende de ti, Señor. Si tú quieres, me puedes sanar. Y ahí voy, hermanos, manejando. Llego, hermanos, donde me tengo que reportar, me bajo, entrego papeles, me dicen ponte en la rampa tal. Voy, hermanos, me pongo en la rampa, llego, desengancho y me vuelvo a subir. Y cuando me subo, hermanos, ya no me dolía desde que me había bajado la primera vez. Gloria a Dios. Ya no me dolía. El Señor, hermanos, es maravilloso. Solamente, hermanos, solamente resta que usted clame a Él. El Señor puede hacer grandes milagros en su vida. Y así como es, hermanos, son varias las que el Señor ha hecho en mi vida. En cierta ocasión, hermanos, estaba cambiando una llanta, hermanos, y se cayó el gato, hermanos, y el carro, hermanos, me cayó en mi mano. Quedé, hermanos, yo viendo mi mano, hermanos, entre la llanta y el fender del carro. Y, hermanos, cerré mis ojos y nomás hice así, esperando, hermanos, sacar los puros tronquitos. Pero, hermanos, nomás estaban completos
Gloria a Dios. Hermanos, sin el gato abajo, y ¿qué pasó? Corre detrás de mí, hermano. Yo llegué y todavía, hermano, me mojaba la mano y nomás, hermano, me había levantado el cuerito. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es grande. En cosas tan sencillas, hermanos, muchas veces cuando usted ni siquiera le pida, Él tiene cuidado de usted. Él tiene, hermanos, cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de su pueblo que le alaba y le glorifica, de sus hijos que se regocijan en Él. Él tiene cuidado. Esta semana, hermanos, se me vencía el examen médico y le decía yo a mi mamá: ¿sabe qué, mamá? Me toca ir al examen médico el jueves, pero he andado un poco mal, me he sentido mal, no sé qué me pasa, me checo la presión y me sale mal. ¿Ya te la checaste? No, le digo, ya mejor ni me la checo, ya tengo como 2 semanas que mejor ni lo hago. Pero tengo que ir, porque si no voy me van a quitar la licencia. Pero tengo que ir. Decía mi esposa: no te preocupes, tú tranquilo. Decía mi mamá, dice: voy a estar orando por ti para que todo salga bien. Yo, hermanos, le puse todas las cosas, hermanos, a Dios. Y voy, hermanos, esa mañana del jueves, hermanos, y me presento, hermanos, allá al examen médico. Y me toman, hermanos, muestra de orina, de sangre, la presión. Y veo que no me dice nada. Me pasan con el doctor, me dice: a ver, mire aquí, mire allá, respire, y esto y lo otro. Y, hermanos, para finalizar, hermanos, tenga, aquí está su certificado por 2 años más. Gloria a Dios. Algo no es tan insignificante y tan sencillo, pero importante para mí, hermanos, porque es mi herramienta de trabajo. El Señor, hermanos, obró. No sé cómo, hermanos. Simplemente, hermanos, todo salió bien ahí. Solamente Dios sabe, hermanos, cómo suceden las cosas. Pero, hermanos, todo resta de que usted simplemente se lo pida. Y el Señor, hermanos, sigue haciendo milagros hoy en día. El Señor, hermanos, quiere hacer un milagro en tu vida. Quizás no estás enfermo, o quizás no tienes problemas. Quizás estás sano, estás bien, no pasa nada. Pero sabe que el mayor milagro que puede hacer Dios en la vida del hombre, hermanos, es salvarlo. Es salvarlo. Ese es el mayor milagro. No que lo sane de un cáncer, de lo que sea, hermanos, de una enfermedad incurable. No. El mayor milagro que puede ser Dios en la vida del hombre, hermanos, es salvarlo. Y eso, hermanos, no depende solamente de Dios, depende de usted. Es el único milagro, hermanos, que no va a depender de Dios, va a depender de usted. Porque si Dios quiere, hermanos, lo puede sanar. Pero si usted quiere, hermanos, Dios lo puede salvar. Y hoy en esta tarde, hermanos, Dios quiere hacer un milagro en su vida. Ese Dios, hermanos, que abrió, hermanos, el mar rojo en 2, que levantó, hermanos, columnas de fuego para que Faraón no fuera tras ellos. Ese es el Dios, hermanos, que está aquí. Ese Dios, hermanos, que descendió pan del cielo para darles alimento. Que, hermanos, pudo hacer, hermanos, que una roca, hermanos, brotara agua para darles de beber. Ese es el Dios de los milagros al que servimos aquí. Ese es el Dios, hermanos, que quiere hacer un milagro en su vida, que quiere manifestarse en su ser, en su familia. Pero depende de usted. Decirle: Señor, aquí estoy. Obra en mi vida. Obra en mi familia. Obra, Señor, en mi ser. Depende, hermanos, de usted. Quizá, como le digo, no tiene una enfermedad, pero quizá no es salvo. Y el Señor, hermanos, lo quiere salvar de la enfermedad del pecado. El Señor, hermanos, lo quiere hacer libre de esas cadenas de pecado que lo tienen atado, que impiden que usted pueda crecer espiritualmente, que usted se pueda desarrollar como un joven, como un varón, como una dama que sirve a Dios, que pueda traer más almas a los
pies de Cristo, porque el Señor puede hacer grandes cosas con usted. Ese es el Dios, hermanos, al que servimos aquí.